Ya, entonces... ya, entonces, dice... nos dan esa sección, ¿verdad? Con esas enferraduras y esas dimensiones, y nos piden determinar la resistencia máxima a la compresión de la columna, cuya sección se muestra en la figura. Considera que la altura mínima que puede tener la columna es de 3 metros y que se encuentra empotrada arriba y abajo. Determina la altura máxima que puede alcanzar la columna. O sea, básicamente nos entregan una sección y nosotros tenemos que determinar cuál es la resistencia de esa sección, hecho columna. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es de qué depende la resistencia de la columna, ¿verdad? Entonces, según lo que hemos visto, la resistencia de la columna está determinada por esa fórmula, ¿verdad? Donde la resistencia nominal es igual a 0.85 por F'C por AG menos AST, donde AG es el área bruta de hormigón y AST es el área de acero. El FI es la resistencia del, ¿cómo se llama esto? Del acero, la tensión de fluencia del acero, bien digo, y el área del acero, ¿ya? Entonces, básicamente, la resistencia nominal a la compresión está determinada por la suma de la resistencia del hormigón más la suma de la resistencia del acero. Por lo tanto, tenemos que poder determinar las áreas de acero y las áreas de hormigón para poder determinar los aportes de resistencia de cada uno, ¿verdad? Entonces, el área de hormigón AG es súper sencillo porque en el fondo es 30 centímetros por la altura, que son 55 centímetros. Serían 1650 centímetros cuadrados, ¿o no? Yo lo hice mentalmente, quizás la mente me falló. No sería la primera vez. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Y el área de acero, AST, va a ser igual a... ¿Cómo calculo el área de acero? No me acuerdo. Ya. ¿Pero cómo lo harían? ¿Ah? Ah, ya, pero en el fondo sería como el área de cada barra por el número de barras. ¿Sí? ¿Y el cuadradito que está dentro de hacer eso también cuenta o no? ¿O solamente No. cuenta la sección? No. Shh. Cállense. No es que no importe, pero en el fondo se coloca como una cantidad mínima de acero. Eso determina los estribos. Ya, pero también lo vimos, pero no influye como en la resistencia que es capaz de soportar la columna. La norma establece que en el fondo hay una cantidad de estribos que tú tienes que colocar para que la columna soporte lo que establece la fórmula en el fondo. Si no tiene esa cantidad de estribos necesaria, no va a soportar lo que dice la fórmula. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. Sería 8 barras, ¿verdad? Por el área de cada barra. ¿Ya? Y acá podemos tomar como dos caminos. Calcular el área de cada barra, considerando que nos dan, ¿cómo se llama? El diámetro, que son 22 milímetros, y podríamos calcular el área de un círculo con la fórmula pi por r al cuadrado,
¿verdad? O irnos a la tabla y determinar el área de la barra phi 22. No sé si se acuerdan que... Esas tres opciones sirven. Se fijan, acá está la tabla esa, ya donde está el diámetro. En este caso nos da el diámetro y acá tenemos la sección, 3.8 centímetros. ¿Ese es el área? Entonces no habría que ver con la tabla. Podríamos hacer las dos son válidas en el fondo, pero esta en el fondo es más rápida, siento yo, ¿no? Si quieren podemos hacer las dos, si no están... Y por ejemplo, en caso de que no den el diámetro, Fórmula, pues. Pero es que en el caso de que no te diera el diámetro, tú tendrías que considerar que el diámetro es una variable del problema. Entonces no podrías determinar la resistencia de la sección si es que no te dan una cantidad de acero, a menos que tú consideres que la cantidad de acero es mínima y en base al área de la sección, porque la cantidad de acero mínima es un 0,1% del área bruta. ¿Ya? Entonces, tú solo puedes distribuir en la cantidad de barras que te salga y en el fondo calcularlo con eso si es que se llegara a dar como esa eventualidad en la que no supieras qué barras son. En este caso, en este ejercicio es como bien como directo. En el fondo te dicen, calcule en el fondo cuánto resiste esta columna. Punto final. Ya. Sueña. Eso es como soñar con una nueva constitución para Chile. Ya. Pero ustedes están. ¿Ah? ¿Qué significaba que el phi 22 tenga un 3? ¿Ah? ¿Por qué dice 3, phi 22? Ah, porque en el fondo eso es como una forma de expresar como en el dibujo. Ah, ya. Estoy yo mal. Fíjense, yo pensé que todas las barras eran iguales, no me había fijado en ese detalle. dice uno que es- Claro, pero sí, en el dice fondo eso. acá dice que las barras de la parte superior de la viga y de la inferior de la viga son phi 22. Por eso dice arriba 3 barras phi 22, abajo dice 3 barras phi 22 y al medio dice 2 barras phi 18. Entonces el área no serían 6 barras por 3.8 centímetros más 2 barras. Lo de las barras colóquenlo entre paréntesis, porque no es que puedas multiplicar barras como si fuese un polinomio. Después 2 por B, por A, por R. Por el área de la barra phi 18, que en este caso es, según la tabla, 2.54 centímetros. 54 centímetros cuadrados. Esto es según tabla. Vamos a ponerle... del fabricante de barras. ¿Ya? Si no, la alternativa sería multiplicar por el radio en el fondo. Entonces sería, si no, la otra alternativa sería 6 por pi por r, que la primera barra tiene 22, por lo tanto es 1.1 centímetros al cuadrado, más 2 por pi por 0.9 centímetros y eso al cuadrado. Porque el área de un círculo es igual a pi por r al cuadrado. Entonces, para la barra phi 22, el r es igual a 1.1 centímetros. Y para la barra phi 18, el R es igual a 0.9 centímetros. Esa denominación 22 y 18 está en milímetros. 22 milímetros son 2,2 centímetros.
La mitad de 2,2 centímetros es 1,1 centímetros. 18 milímetros, 1,8 centímetros. La mitad de 1,8 centímetros son 0,9 centímetros. ¿Ah? Sí, porque es el radio. ¿El de abajo? ¿El de arriba? ¿Y lo de las barras? No, pues los barras es como... Ya, 6 por 3,8. Sí. Sería 27,88. El total de las barras de acero. 27. Sí. Oye, ¿va a jugar por la intercalera? Pero tampoco juega. Ya, luego, ya sabemos las áreas. Ahora necesitamos saber las resistencias, o sea, las tensiones admisibles, o sea, perdón, las tensiones de fluencia de los materiales. En este caso, si utilizamos acero A44, la... Camilo, ¿Sí? ¿no se resta el área del acero con el área del hormigón? ¿Para qué? Para que sepamos bien en exactitud del hormigón. Ya, pero fíjate cómo es la fórmula. La fórmula es F'C, que es la resistencia característica del hormigón, por el área bruta del hormigón menos el área de acero. Ya. Entonces, en el fondo, ahí se está restando el área de acero. Ah, Ya, entonces, la tensión de fluencia del acero de refuerzo, si usamos acero A44, va a ser igual a 280 megapascales. ¿Ya? Y si usamos un hormigón, ¿qué hormigón quieren usar? Estoy generoso hoy día. ¿30? G30. Ya, G30. Ya, el F'C va a ser igual a 30 megapascales. Ya, voy a hacer la conversión al tiro para... Ya. Entonces, ya con eso, tengo todo lo que necesito saber. Porque en el fondo la fórmula de la resistencia nominal a la compresión es igual a 0,85 por F'C por el área bruta de hormigón menos el área de acero más Fi, que es la tensión a la fluencia del acero de refuerzo, por el área de acero. ¿Sí? Entonces, tengo todos los valores ya calculados arriba y simplemente tengo que reemplazar esos valores. Ya, dudas, no dudas, a veces. A veces lo entiendo, a veces no lo entiendo. Ya, simplemente voy a resolver eso. No sé si es necesario que yo como que vaya narrando
todo lo que voy haciendo con el lápiz. En este momento sería un buen momento para comentar el horóscopo, por ejemplo. Menos 27, ¿como cuánto? Como 88. Si leí las noticias mientras lo resolví. Las noticias. No quiero nada. ¿Lo quieres sacar mental? Ahí me dice cuánto te dio. ¿Está bien eso o no? ¿Cuánto te dio? 1622.22. Punto 12. Punto 12. Ah, sí, tienes razón. Tengo el total. No, pero quiero ese. Depende del calculador. ¿Ya cuál quería? 2800 por 27.88. 72. Ese es un Sí, 78.000. 64. Por 1622.12. 486.636. 635. 400. 486.000. 400. Si es 300 por 1622,12 son 400.000. 486.636. Eso mismo. 486.300. 636. ¿Tú qué lo escuchaste? Ya hizo por 85. O sea, por ser 85. No, más 78.064. Pero ¿por qué no lo multiplico? Es que espérate, creo que me faltó un paréntesis. No lleva paréntesis. Oigan, esto es importante, no sé si se habían dado cuenta de la fórmula, pero la fórmula no lleva paréntesis. Entre eso y eso. Es que acá no lleva paréntesis. Aquí. Ya, entonces, ¿qué implica? Que esto es un término y esto es otro término. Entonces, no pueden hacer esto. No pueden agarrar, por ejemplo, en este caso, sumar 486.636, sumarle los 78 y después multiplicarlo por 78.064. Ya, por si acaso, porque puede ser que induzca error. Ya, 0.85 por esa cosa, ¿cuánto es? Ahora. No. 413.640,6. Ahí está. Sí, sí, el total. Ya, más 78. Dale bien. Sí, ya lo tengo. Es. Por 0.65.
Ya. Entonces, acuérdense que esto que calculamos aquí es la resistencia nominal. O sea, en el fondo, esto sería la resistencia cuando llega al fallo, cuando se rompe la columna. Pero la resistencia admisible, que es la que nosotros usamos para diseñar, tiene que incluir un factor de seguridad, que en el caso de la compresión es 0,65. Entonces, para la resistencia admisible, PU, multiplican 0,65 por PN, y eso nos da 464.382.2 kilogramos. Eso se le suma a la resistencia nominal, ¿cierto? ¿Se le, ah? ¿Se le suma a la resistencia nominal? No, la resistencia nominal es como el fallo. ¿Sí? Ya, y la admisible es, en el fondo, con un factor de seguridad incluido. Que en este caso este factor de seguridad es un 65% en el fondo de la nominal. ¿Y por qué entonces la nominal es mucho más que la admisible? Porque la admisible es la que tú usas para diseñar. La admisible es la que tú te puedes permitir, la que tú puedes admitir en el fondo, por eso se llama admisible. Ya. Entonces, esa tiene que ser necesariamente menor que la nominal, porque si alcanzaras la nominal o fuera mayor que la nominal, no tendría sentido, porque en el fondo estarías cargando la columna con más peso de la que es capaz de soportar. El 0,65 es la constante que tiene. El 0,65 es el factor de seguridad. Es un porcentaje en el fondo que es capaz de soportar, que se puede considerar seguro en el fondo. Claro, entonces en el fondo tú utilizas solamente el 65% de la capacidad real de la columna. ¿Y va a ser este solo ejercicio? No, si no hemos terminado el ejercicio. Ya, la resistencia nominal en el fondo es el fallo. Es lo que la columna resiste, cuando llega a ese valor la columna falla. Punto final. ¿Ya? Pero tú no puedes diseñar con eso, porque ¿qué pasa si, no sé, se para una paloma arriba de la columna? O hay algo imprevisto, como un terremoto o, no sé, una sobrecarga imprevista, no sé, nieve. Nevó en un lugar donde nunca neva, no sé. Bueno, entonces tú no diseñas con la resistencia nominal, sino que utilizas la resistencia admisible, que se llama admisible porque es la resistencia que tú puedes admitir, ¿ya? Y esa resistencia admisible, en el fondo, es la resistencia nominal por un factor de seguridad, que puede estar multiplicado o dividido, da lo mismo, porque ahí va a depender de la norma cómo está expresado el factor de seguridad. Pero en el fondo, en el caso de la compresión, es 0,65 el factor de seguridad. O sea, es un 65% de la resistencia nominal lo que tú puedes utilizar realmente. ¿Sí? Entonces, el 35% restante para llegar al fallo, en el fondo, es un margen de seguridad que tú tienes. ¿Ya? Entonces, por eso la resistencia admisible, el PU, también lo pueden encontrar como PADM también. ¿Sí? Tiene que ser necesariamente menor que la nominal. Entonces hay que tener en cuenta que la columna... Eso se hacía en todos los materiales. La columna tiene que aguantar un 35% menos. Uno tiene que tener en cuenta eso para que pueda... O lo podrías ver de otra manera. Todas las columnas son capaces de soportar un 35% más antes de romperse. Ah, ¿Sí? ¿Qué no da? Ah, sí, tienes razón, Andrea. ¿Qué chacho? ¿Tu calculadora qué onda? ¿Por qué? A ver, 491.704. 491.704 por 0.65. Efectivamente. ¿En cuál nos equivocamos? No sé. No sé por qué. ¿Y por qué da negativo? No confío en tu calculadora. Tú A le ver. pusiste negativo. ¿Cómo le llegué a poner yo negativo a... Camilo, te le pusiste el 0,65. ¿Está bien? Son 319 607,8. me da 0,9.
Ah, es que tú no le pusiste el decimal. Ya. Ese tipo de cosas salvan pruebas. Pero 607. Chucha. Ya. 607. Ya, pero la dislexia con tus números. Ya. No sé si les sirve esto como una historia de autosuperación, pero yo siempre me he equivocado en estas cosas en la universidad. En estas estupideces. Y por eso no me iba bien. Ya, pero no he terminado el ejercicio. Sí. ¿Ya? ¿Lo bajo? ¿Lo puedo? Ya. Ya, entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice determine la longitud máxima que puede alcanzar la columna. ¿Qué nos quieren decir con esto en el fondo? Bueno, entonces lo que nos quieren decir es que hay un tema relacionado con la esbeltez. Entonces, la norma dice que la esbeltez máxima que puede tener una columna debe ser igual a 22. Para columnas que forman parte de un marco no arriostrado. Si el eje tuviese muros o tuviese diagonales en alguna parte de su eje y la columna estuviese impedida en el fondo de moverse, el límite de esbeltez aumenta a 33. ¿Ya? Pero como es más exigente el no arriostrado y no nos dan ese dato, siempre tenemos que utilizar la condición más desfavorable, que sería el caso no arriostrado. ¿Sí? ¿No me entendieron? Ya. La condición más desfavorable es que la esbeltez máxima sea la más chica, porque en el fondo el límite de esbeltez para marcos no arriostrados es 22. O sea, se exige que para marcos no arriostrados, o sea, eso quiere decir como solamente las columnas y las vigas sin muros, ¿verdad? La esbeltez sea más baja, o sea, más robusto en el fondo. ¿Ya? Mientras que para estructuras para columnas que formen parte de un marco arriostrado, se permite una esbeltez mayor, que es 33. ¿Sí? Entonces, si está arrastrado es 33 y si no está es 22. Claro. Pero la condición más desfavorable es que sea 22. Entonces, siempre trabajamos con el 22. Si es que no te dicen que la columna forma parte de un marco arriostrado, claro. Ya. Entonces, y esa esbeltez además se define como K por LU partido por I o R. No sé cómo lo están anotando. ¿El radio de giro le ponen I o le ponen R? Ya, I. Donde, además, K va a ser igual a 0,5. ¿Por qué? Porque nos dicen que la columna está empotrada arriba y abajo. Y eso corresponde a un K igual a 0,5. El LU es la longitud efectiva de pandeo, que es lo que no conozco. Es mi incógnita. ¿Ya? Y el I, nosotros lo podemos considerar como, para hacer el cálculo rápido, como 0,295 de el lado. ¿Cómo el lado? De A o B. Ya. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, una columna que mide 55 por 30, ¿verdad? Camilo, ¿y por qué no es 0,3 como el otro ejercicio? ¿Utilizamos 0,3? Ya, 0,3.
Es que eso es como un aproximado en el fondo, porque es la raíz de 12, creo. La raíz de 12 es 1 partido la raíz de 12, creo. La raíz de 12. No me acuerdo cómo es, pero es un número como decimal que o sea, es un número que se divide por la raíz. A ver, ya me hacen dudar de todo. Ya, el radio de giro es igual a la raíz de la inercia partido por el área, donde la inercia va a ser igual a B por H cubo partido por 12 y el área es B por H. Entonces esto es igual a B por H cubo partido por 12 dividido, no, por 1 partido por B por H. Entonces estos B se van, ese H se va con S, quedan 2 y nos queda que esto es igual a la raíz de H al cuadrado partido por 12. Y como y esto va a ser igual a la raíz de H al cuadrado partido por la raíz de 12. Y la raíz de H al cuadrado es H y la raíz de 12. Entonces esto va a ser igual a 1 partido por la raíz de 12 por H. Y 1 partido por la raíz de... Ya, entonces la raíz de 12 es 0.288675134813 por B o H o el valor que le quieran colocar. Ya, ese es el valor exacto. Para evitar... Ahí no sé, ustedes pueden ponerle 0.29, 0.3. ¿Y sabemos la altura? Ya, eso es igual a la raíz del integral. Ya, entonces, en el fondo, ahí como para aproximarlo y no joder tanto, digamos que es 0.29 nomás. Ya, listo. ¿Ya? Quedemos con 0.29 y... 0.3. Ya, 0.3, ya. Ya, 0.3. Ya, 0.3 nomás y listo. Ya. Ya, pero en este caso este valor es el radio de giro donde ese valor de H o B en el fondo va a ser distinto para dependiendo del radio de giro que yo quiera calcular en el fondo. Porque cuando uno tiene una sección que no es simétrica, uno tiene un eje X y un eje Y, ¿verdad? Entonces, el radio de giro en X va a ser igual a 0.3 por 0.3 por 30. No, 0.3 por 55. Y la esbeltez en I va a ser igual a 0.3 por 30. Chico. ¿De verdad confío en calcular?
Ya. Y el radio de giro en I son 9 centímetros. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, la esbeltez es inversamente proporcional al radio de giro. Entonces, en este sentido, si la columna tiene que girar así, ya es más esbelta que si la columna tiene que girar así. Entonces, si el radio de giro es más grande, ya la esbeltez es menor, o sea, es más robusto. Y el radio de giro en I, ¿verdad?, nos da 9, porque en el fondo el radio de giro en I nos da 9, porque en el fondo ese radio de giro que es más chico nos va a dar una esbeltez más grande. ¿Y el X cuánto es? 16.5. Si el radio de giro... No sé si esto los ayuda a entenderlo, pero el radio de giro es una medida de qué tan distanciada está la masa de mi centro. Ya, si yo tengo más distanciada la masa de mi centro, ¿qué soy? ¿Más flaco o más gordo? Ya, entonces si soy más gordo, soy más robusto. Entonces mientras más alto tu radio de giro, más distanciada está la masa de tu centro, y eso significa que eres más robusto, o sea, menos esbelto. ¿Ya? Y mientras el radio de giro sea más chico, implica que la masa está concentrada más cerca de tu cuerpo, de tu centro, perdón, y eso implica que eres más esbelto, y eso implicaría una esbeltez mayor. Ya, entonces... Pero entonces ocupamos el más chico o el más. ¿Cuál nos sirve para seguir con el cálculo de la esbeltez? Ah, ya. Eso es una buena pregunta, porque en este caso la columna no tiene como una posición en el espacio, no saben si está así o está así. Entonces lo único que pueden hacer es utilizar el más desfavorable, que sería el radio de giro más chico, entre los dos. Ya, entonces, la esbeltez en I... A ver, lo voy a hacer así mejor para que se entienda. ¿Es favorable para decir llegar a un cálculo?
¿Qué cosa? Abajo, 9 por 22. 9 centímetros. 9 centímetros por 22. $3.96. Ya, entonces, acá igualamos la esbeltez en X, ¿ya? Ay, me equivoqué. La esbeltez en Y. ¿Ya? Y esa esbeltez en Y tiene que ser igual a 22. Entonces, lo que no conocemos es el largo efectivo de pandeo. Entonces, pasamos, acá igualamos. 22 es igual a 0.5 por LU partido por 9. Este 9 pasa multiplicando por acá y este 0.5 pasa dividiendo. Por lo tanto, el largo efectivo de pandeo máximo, o sea, en el fondo, cuando se obtiene este largo, la esbeltez es 22. Y no puede superar 22 porque si supera 22, la columna falla por pandeo y ya el cálculo por resistencia ya no nos sirve. Entonces, acá nos queda que la longitud efectiva de pandeo es 9 por 22 dividido 0.5 y eso nos da un largo efectivo de pandeo máximo de 3.96 centímetros. O sea, 3.96 metros o 396 centímetros. Sí, no, a veces. Ya. Profe, Sí, sí. ¿quisiera el alto o la separación? No, eso es el alto máximo de la columna. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo supero esos 3.96 centímetros? O sea, metros. Va a pasar que la esbeltez va a superar 22. Ya, al superar 22, que es el límite de esbeltez máximo que puede soportar una columna, la columna ya no va a fallar por material, sino que va a fallar por pandeo. Nosotros no sabemos cuánto falla por pandeo, pero sabemos que la falla por pandeo es menor que la falla por material. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener la esbeltez menor a 22 para que la columna falle por material y soporta eso que calculamos más arriba. Entonces, ¿cuánto es la resistencia máxima que soporta la columna? 319.607.9 para una altura máxima de 3.96 metros. A ver. ¿Lo escribo? Sí, pero entendido como la altura libre, o sea, en el fondo, si a esa cuestión ustedes le colocaran un capitel, podrían agregarle un metro más, no sé. O si a eso le pusieran una viga de 1 metro, la altura de la losa estaría a 4 metros. O sea, por ejemplo, a ver, déjame terminar, lo que permite...
Si, por ejemplo, nosotros tenemos una columna, ya, y esa columna ahí tiene una viga de 1 metro, y recién ahí tenemos la losa, el LU es esa distancia ahí. Eso es el LU. Pudiendo estar la losa tanto más arriba como el alto de la viga, por ejemplo. Es siempre como lo libre. También, si nosotros tuviéramos una columna que fuese como así, como con un capitel, también el LU es la distancia del capitel hasta la losa. No incluye el capitel. Eso no quiere... A ver, ojo igual, como que eso no quiere decir de que las columnas nunca pueden ser esbeltas y fallar por pandeo. Podrías tú diseñar una columna que falle por pandeo. Y eso implica calcular que la columna falle por pandeo. ¿Ya? Pero para eso nosotros necesitaríamos ocupar otra fórmula, no la que hemos visto al principio. Fórmula que no vimos en clases, fórmula que no va a entrar en la prueba y fórmula que en el fondo yo les dije que en el fondo no tenía mucho sentido como incluirla porque simplemente hay que asegurar de que no se superara el límite de esbeltez nomás. Profe, si el LU es del capitel hacia abajo y este era 96, no importa si se le agrega 1 metro más si es del capitel. No importa. O sea, en el fondo lo que dice la fórmula es que el largo efectivo de pandeo se mide en la sección que en el fondo se puede pandear. El capitel, al ser como más gordo en el fondo, no se podría pandear. Camilo, ¿qué juicio tiene alguien como para decir si ¿Qué quiere juicio? diseñar por pandeo o por material? ¿Qué juicio? O sea, Como así como que... ¿Qué hace que alguien quiera decir, voy a diseñar esto por material o por pandeo? ¿O porque alguien prefiere uno o el otro? Eso. Tú dices, ¿por qué no todas las columnas son robustas? ¿Por qué no todas las columnas fallan por material? No, porque alguien... Un tema de diseño. Eso porque alguien escoge uno o el otro. Es que yo no sé si tú lo escoges, no sé cómo tomarme la pregunta, no sé si tú escoges si tú quieres que la columna falle por pandeo o por material, pero... A ver, si tú tienes una columna de 6 metros, voy a asumir de que es proporcional. Si tú tienes una columna de 6 metros, el ancho mínimo para que no se pandee son de 60 centímetros de ancho. Si la columna tuviese 9 metros de alto, el ancho mínimo que tiene que tener son 90 centímetros de ancho. Entonces, esa columna de 90 centímetros de ancho quizás es un gasto innecesario de material porque de repente, aun cuando la columna falle por pandeo, es capaz de soportar lo que tiene arriba. Lo que pasa muy a menudo con las naves industriales. O sea, las naves industriales soportan básicamente un techo y nada más. Por lo tanto, en ese caso particular, tú vas a querer reducir al mínimo la sección porque en el fondo no necesitas que soporte mucho peso. Al reducir al mínimo la sección, evidentemente la columna va a fallar por pandeo y no por material. ¿Ya? Es porque da lo mismo, es despreciable en el fondo lo que tiene que soportar porque solamente soporta un techo donde... También, entonces ahí querrías en el fondo que la columna falle por pandeo y no falle por material, porque en el fondo no es relevante la resistencia, sino que es relevante cuánta plata te estás ahorrando. No sé si eso responde a la pregunta, pero... Igual es como un proceso iterativo, porque en el fondo tú, antes de cualquier cosa, tú sabes cuánto tiene que resistir la columna. Es poco probable que tú partas al revés.
Igual podrías partir al revés, pero ya tiene como consideración, como que tú querrías tener las columnas más esbeltas posible, como en ese proyecto que les mostré de un estadio que hizo Herzog y de Morón, con unos pilares así. Como sanar, ¿o no? Y dice que hace siempre como puros pilares como delgados. Sí, ya, no sé cómo se llama, pero en el fondo son como pilares muy delgaditos. Entonces tú querrías tener muchos pilares muy delgados. Y en ese caso, claro, todos fallarían por pandeo. Ah, ya. Gracias. Yo no sé si eso particularmente es de hormigón o de acero, digamos, pero en el fondo, en ese caso particular, tú buscas que los pilares fallen, o sea, la consecuencia lógica de eso es que eso falle por pandeo, lo cual no tiene nada de malo, pero tienes que calcular considerando la falla por pandeo y no la falla por material.